Buenas collacios, estamos otra semana más en la Caixa de Pandora, este programa tan prestoso de Peripresta, y vamos a ver que hemos dicho, güey, esta caixa mágica que tenemos. Ligue, güey, tócate. Con honor. A ver. Alberto, ¿quién decide? Entamamos. A ver, entonces, a mí parece que el Alberto es un tema que ya está bastante aceptado en nuestra sociedad, aunque acabamos de ver Está que no. resurgiendo, está resurgiendo. Yo pensaba que ya era una cosa superada, pero al parecer no. Al parecer. Pensé que el Alberto era una cosa que todos teníamos na cabeza como tenía que ser, y ahora están surgiendo Yo creo que, otra vuelta, mentalidades de 80 años. claro, de la mano de estas ideologías de, bueno, extremistas, están viniendo nuevos debates acerca de este tema que para mí ya estaba superado de Estaba Estaba hace superado totalmente. A ver, la ma... Bueno, ¿quién tiene que decidir si quiere o no tener al niño? Porque la que lo va a Claro. llevar dentro y ella. Y es que hay que ponerse en la situación de que hay casos muy extremos, ¿eh? Imagínate una violación y que no tienes suerte y quedes embarazada. Hombre. Bueno, si te violen ya no hay que tener suerte. No tiene Pero suerte, pero... ¿Y si quedes es embarazada joven o- y qué faes? o Aguantar no? un niño Y que para no encima vas a querer nunca. Hay partidos A ver, al políticos niño vas que a querer ni en caso de violación pretenden dejarte abortar. Que a mí eso parece ya tener, vamos, Quieren no tener privatizar- vergüenza, no tener quieren humanidad. privatizar este sistema que también tiene que ser un derecho de, Claro. de todos en este caso. Ya que dicen, no, no, abortar no, daslo en adopción. Libre, pero seguro claro, y gratuito, con que la, se suele con la decir, ¿no? cantidad de niños que hay, Claro. güey, que no tienen padres, y además quieres colaborar con los niños que no van a querer en su casa porque... Y que todo esto va a servir para hacer prácticas poco higiénicas y peligrosas para la Sí. ma y para el niño. Como Claro. en Argentina, La gente- con la percha. Que, Muchas mujeres ya murieron y seguirán muriendo. Y no se puede... y para encima, seguir haciendo estas los que prohíben el alberto, les fíes de ellos y queden preñados, o las mujeres de ellos y queden preñadas, llévenles a abortar a Londres, como se hacía durante la dictadura. Claro. Y eso no No puede hay- ser. La gente que quiere abortar va a seguir abortando. Sí. Y lo que va a pasar es que si prohíbes el aborto legal y seguro, pues lo que vas a hacer es que van a morir Clandestinizarlo. muchas mujeres de manera Claro. A mí esto... El absurda. El alberto tú no lo puedes prohibir, tú lo que haces es clandestinizarlo. claro. A mí esto como mujer duele porque a mí parece que tengo el derecho de tener o no el niño que pueda ser en potencia. Claro. Porque, vamos a ver, yo pienso ahora mismo, si yo ahora mismo me quedo embarazada, iba a ¿Y hacer qué? una putada, un guío muy gordo. Y para Porque encima, ni yo estoy preparada para tener un niño, va a criarlo mi madre y así. nadie recurra al alberto como si ye, a ver, Vamos claro. ver. ye un drama, ye una cosa que Si nadie... recurres a ello, yo que de verdad no puedes tener ese niño porque Y- nunca no te preparas. Y hay gente Claro. que nos quiere vender que llega que hay mujeres que faen como si fuese, Sí, vamos, bueno, sí. como, Como si ir fuese- al mercado. Sí, como tomar un paracetamol que lo faen cada 15 días, eso no es verdad. Y es verdad. A ver, es que el aborto es un tema muy serio, hay que tener mucho Además, cuidado con estas yo cosas. creo que no se puede hablar todavía de una vida humana. Bueno, a mí prestaríame contar que estamos hablando de la percha en Argentina, pero que prohibir el aborto para mí como volver al siglo XIX o antes, yo sé en Asturias, a mí contaronme que se hacían abortos con un manoxo de perejil, que lle daqué totalmente salvaje, lle xabaz facelo, pero lle Súper eso higiénico. No, es súper, a ver, y poner En riesgo la vida de mucha gente. de mucha gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas y tener mucho cuidado y legalizar el aborto, vamos, es que puedes madrarse mucho. Claro, Así que nada más hay que verlo en Argentina, todo lo que está pasando y todo lo que están luchando los mozos para conseguirlo. a vosotros, ¿qué vos parece este tema? Dejadnos en comentarios lo que vos parece, faláis de ello libremente y ya nos vemos la semana que viene en tu programa de Peripresta. Venga. Tayueu. Hasta luego. Uy, iba a hacer así otra vez. Que esto-